y se las enviaban, le enviaban pantaletas o sostenes al tipo y le decían dirección de mira, cuando salgas yo creo en ti, cuando salgas vente a mi casa, esta es mi dirección. O cuando era el juicio tenía fans como si fuese Justin Bieber en pleno concierto con carteles de te amamos. Tú dices, Dios mío, esta humanidad en lo que hemos quedado. Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast, el podcast de César. El día de hoy con un video bastante interesante, llamativo, pero bastante delicado. Y antes de empezar cualquier tipo de video, quiero hacer unos pequeños incisos. Uno, que voy a tratar de no decir tanto ciertas palabras, debido a que puede que YouTube no les guste y terminen censurándolas. Así que no voy a dejar de decir ningún tipo de palabra que sea necesaria, pero si me ven utilizando otras palabras como desvivisión, intentar darle la vuelta para no explicar el acto como tal, es por eso. Segundo, que como es un tema bastante delicado, sé que hay personas que no les gustan, tomen eso en cuenta como una advertencia, ya que no voy a estar explicando ni transmitiendo imágenes, pero sé que hay gente que les afecta este tipo de contenido. Y este video se trata de eso, de estos asesinos seriales, estas personas que acabaron con la vida de ciertas personas por sea su género, su religión, orientación sexual, a raza de piel. También sumándole que hay gente que no tenía nada que ver, pueden ser de distintos tipos de características, pero simplemente la persona estaba loca, estaba desequilibrada y bueno, lastimosamente la agarró con la gente y los desvivió. Se preguntarán a qué se debió este tema, si ya llevaba un par más relajado. Bueno, mi hermana y como tal toda mi familia siempre les han gustado los típicos programas de televisión de parejas asesinas, mi vecino, el psicópata, de estos programas de Investigation Discovery, donde te muestran cómo aparentemente era una familia normal hasta que se volvió loco y los desvivió a todos. Que si a la familia, que si un ataque de celos y desvivió a la mujer, o un plan súper elaborado para robarse el dinero e irse con los amantes. Ese tipo de historias que te cuentan las historias reales de las víctimas es súper común que en mi casa la veas, sobre todo en la noche. Yo mi mamá un momento donde, sin mentir, se quedaba dormida viendo este tipo de programas. Y siempre en las mañanas dije, ay, tuve una pesadilla. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué tuviste una pesadilla? Si te la pasas escuchando puras sirenas y un narrador que dice, y le metió 5 apuñaladas en el pecho. Obviamente te vas a tener pesadilla. Ellas son felices así, les gusta eso. A mí no me gusta tanto ese tipo de investigaciones, pero sé que a muchas personas sí. Les gustan mucho las historias de los asesinatos, de cómo funcionó la lógica de la persona, cómo era la vida de las víctimas, por qué supuestamente lo hizo. Eso hay muchas personas que les gusta. Y no se aleja mucho a lo que realmente también me gustó a mí un poco, porque a mí me gustan mucho las películas de terror, sobre todo las del género slasher. Tipo Freddy Krueger, Halloween, Jason, Scream, sé lo que hicieron el verano pasado. Historias que tienden a ser un poco cliché, pero es eso, el personaje principal es el malo y se encarga de desvivir a grupos de adolescentes. Y ya, esa es la historia base del slasher. Pero al ser humano les gusta, es como el morbo, el saber, el qué pasará por la mente de estas personas. Eso sí es algo común. No lo entiendo, pero es algo implícito en uno les gusta ese tipo de historias. Creo que también es como digo, es entender la psicología del asesino. Porque hay historias donde estas personas eran tan carismáticas, movían masas, eran amables y queridas por comunidades, y luego te descuidas un segundo y pasó todo esto. El entender qué ocurrió, cuál fue el punto de inflexión, es llamativo. Por eso es que siempre han existido este tipo de programas de investigaciones o series, tipo cuando salió la de Jeffrey Dahmer, está todo el tema de las películas de Scream y todas las slasher.
y otras que quizás no sea el centro de la historia, pero sí manejan. Un ejemplo de eso, había sido Una vez en Hollywood, de Tarantino, que la historia principal no es lo que pasó con los Manson. No eran los Manson siendo los malos, eran como que la historia está circulando y de fondo estaban los Manson. Y para empezar con este video vamos a hablar un punto muy loco de la conversación, que es como hablar del elefante en la habitación. Primer punto, muchos de los criminales seriales que se conocen en la historia, la mayoría son gringos, son de estadounidenses. Del 100% de personas que investigué, 80 pasaron en Estados Unidos. Y de esos 80, 79% eran que sí de pueblos lejanos, que sí, Mississippi, Carolina del Norte, Ohio. Entonces, mientras más chiquita el poblado, más loco. Por eso es que todas las... Yo ahí después yo dije, claro, con razón, todas las historias de Stephen King de gente mala y de asesinos y de monstruos y esos son en pueblos así que sí, Ontario, en Massachusetts, somos verga. Es una locura como en estos pueblitos siempre es que ocurren estas cosas. Y siempre es en comunidades aisladas donde dicen, yo no sé qué pasó, yo viví 30 años con esa persona de vecino y resultaba que tenía 8 niños metidos en un calabozo. Y tú como, pero es que tú nunca escuchaste nada, tú nunca viste, no sentiste nada raro en todo ese tiempo. La gente como que no, nada. Que también yo digo es que es como el mismo tema de que no les importa a los demás, como que es muy tan individualista, llegan a ocurrir este tipo de cosas. Como primer ejemplo de eso está Jeffrey Dahmer. Para los que no conozcan al personaje, Jeffrey Dahmer era un asesino serial que se encargó de desvivir a más de 17 hombres en Estados Unidos, mayormente gente de color, homosexuales. Y la lógica detrás de todo esto es cómo pudo hacer todo este tipo de cosas. Era porque para la época en el que estaba pasando eso, era en los inicios de los 80. Ese momento estaba el auge de la homofobia como tal, así que ya el tema de ser gay era raro. Ya era como que, bueno, yo no me meto en este tipo de cosas. Sumado a que todavía estaba el tema racista, muchos estadounidenses no les importaban, a la policía muchísimo menos. Y él aprovechaba esto, él agarraba a estas personas, les coqueteaba, los engatusaba y se los llevaba a su casa. ¿Qué pasa? Donde él fue el inteligente y pensó fue que él tenía una casa en los suburbios, pero de un barrio negro. Obviamente, cuando empezaban a ver cosas raras, decían, no, yo no me meto porque está haciendo sus cosas de gay, así que no me voy a meter. O era como, mira, la policía era tipo, mira, yo no me voy a meter en temas de barrios negros. Y cuando llegaba a puntos de que ya era un hedor de los cadáveres en descomposición, que se llamó a la policía y la misma gente hizo que la policía fuera, al ver que él era un hombre blanco, dijeron, no, mira, esta es cosa de esto, y pobrecita la víctima que tiene que estar viviendo en un barrio de negro. Así era su pensamiento, porque lastimosamente así ha sido mucho de la actuación policíaca en todo este tipo de temas. No solo aquí, sino en el mundo. En Estados Unidos y en Japón tienden a haber más cosas raras con este tipo de personas, nada más por la negligencia. Es una cosa absurdísima. Ejemplo, Jeffrey Dahmer. Ese en Japón, como creo que lo mencioné en un video anterior, todo el tema de la alta tasa de suicidios que tiene Japón no es del todo por los niveles tan elevados de estrés que tienen, que sí es muy cierto, sino que es eso, prefieren decir, mira, yo no me quiero meter en este asunto, esto es mucho trabajo, puede que me meta en un problema con una mafia, una cosa, vamos a dejarlo como suicidio. Aunque nada cuadre, aunque todo esté roto, la persona se haya muerto de 27 tiros, ellos van a preferir decir, mira, esto fue un suicidio, ya. Como un ejemplo de esto de lo de japoneses. Hubo un señor en Japón que fue arrestado tras muchos años, llamado lo anoté, Issei Sagawa.
Esta persona es conocida porque él era un come gente. Agarraba y a las personas que, generalmente mujeres, él agarraba, las engatusaba por cuestiones de trabajo, compañeras del mismo o vecinos y eso, y los invitaba a comer. Los drogaba y cuando ya los tenía amarrados y eso, se encargaba de desvivirlos y comérselos. Y iba probando y tenía todo anotado en una libreta para decir, mira, la pierna sabe a pollo, la teta sabe a cochino, el ombligo sabe a iguana, y lo iba anotando. ¿Qué pasó? En Japón estaba todo este tema de yo no me meto, hay muchas desapariciones de mujeres, pero bueno, quién sabe, quizás es trata de blancas, yo no me meto con las mafias japonesas, vamos a decir, se fueron del país y listo. Y nadie buscaba, nadie les interesaba porque preferían decir, no se fue, no se suicidó, ya. Una de esas, el señor tuvo la mala suerte y la víctima tuvo la fortuna de que la sedada no funcionó bien y se logró escapar, y allí fue que pudieron atraparlo. Y cuando lo meten preso, en vez de ponerle en un lugar donde no pudiese seguir lastimando a las personas, este señor agarró y sacaba libros. Empezó a escribir un libro de recetas de cómo cocinar humanos. Y se llegó a publicar. De hecho, hay pruebas de que existe el libro. Solo que para obtenerlo tienes que meterte en la deep web y este tipo de cosas, porque está prohibido en todo el mundo. Porque en serio te cuenta cómo cocinar muslo en salsa, dedos de pie a la mozzarella, ¿sabes? Está loco. Y lo dejaron publicar ese libro. Los policías dejaron que lo sacara, dejaron que lo publicara, dejaron que el chico, que el señor hiciera firmas de autógrafos y tuviese fans, gente loca obviamente, pero tuvo una cantidad de fans enviándole cartas y recetas y cuentos de cómo ellos les gustaría comerse a otras personas. Un tema loquísimo. ¿Y qué hacía la policía? Nada, porque ya ellos cumplieron, ya ellos lo metieron preso. Y no es algo nuevo para la gente que dice, wow, qué locura, ¿cómo pueden apoyar tanto a un criminal después de las cosas tan horribles que hizo? Fácil, la gente puede llegar a ser muy loca. Otro ejemplo se encuentra Ted Bundy. Para los que no saben, fue un señor en Estados Unidos quien era muy guapo. Yo no le veo lo guapo, pero era muy carismático y podía engatusar a las mujeres. ¿Qué pasó? Aparte de todas estas características físicas favorables para él, él estaba loco para la mierda. Estaba mal, estaba malísimo del coco. Y se encargó de desvivir a más de 30 mujeres en Estados Unidos en un plazo de 10 años, porque esto sucede en 1970. Que explota todo como tal la historia de él. Así que quién sabe cuántas más habrá desvivido antes de que lo cacharan por estas 30 mujeres. Como fue un tema tan delicado en Estados Unidos, ellos creo que tienen una ley de que cuando es ciertos temas o cuando llega a cierta visibilidad se transmite el juicio. Y en Estados Unidos las mujeres loquísimas le enviaban cartas, se tomaban fotos tipo de estas digitales, no sé si las de los rollos, y se las enviaban, le enviaban pantaletas o sostenes al tipo y le decían dirección de mira, cuando salgas yo creo en ti, cuando salgas vente a mi casa, esta es mi dirección. O cuando era el juicio tenía fans como si fuese Justin Bieber en pleno concierto con carteles de te amamos, Ted. Tú dices, Dios mío, esta humanidad en lo que hemos quedado. Y tú lo veías, él un propio psicópata, nunca reaccionó mal, siempre se disfrutaba el ser el centro de atención de todo esto. Y no es la única historia querida, porque yéndonos más atrás aún, la historia de Jack el Destripador es una de las más conocidas y más parodiadas. Todo el mundo sabe la historia de Jack el Destripador, por todo el misterio que envuelve de quién lo hizo, cómo pasó. Para los que no sepan tanto la historia, Jack el Destripador, como el nombre lo dice, era un asesino serial
que destripaba mujeres trabajaban en la vida nocturna de la época de Inglaterra, y llegó a desvivir a bastante. Se contaron más de 20 personas, pero realmente se tomó en cuenta fue porque tuvo la mala suerte de que una de las víctimas, que no era mujer de la noche, era sobrina de un político o algo inglés, y allí fue como vieron a la gente. A día de hoy no se sabe quién es. Hubo teorías de que fue el mismo capitán de la policía. Gente decía que era de la misma realeza. Se llegó a decir hasta que Gandhi era posible que fuese Jack el Destripador, ya que él se encontraba en Inglaterra en ese momento. Y como decían que era joven, Gandhi en ese momento era joven. Era como que bueno, él es morenito, probablemente sea un criminal. Eso era lo que ellos decían. Así que nunca descartaron la posibilidad de que fuera Gandhi. También hay otra historia bastante curiosa, que no es tan trascendental. Lo que hizo estuvo muy mal, pero él no es tan conocido, sino lo que él generó. Había un señor que llamado John Wayne Gacy, es conocido como el payaso asesino, quien se encargaba de agarrar a niños en la calle, los llamaba la atención con globos, juguetes, regalos, se los llevaba, los secuestraba, los mataba y los desaparecía. Y esto duró más de 6 años, donde se llevaron niños de entre 5 y 12 años. Esta persona se hizo mucho más conocida debido a 2 motivos. Uno, que salió en una de las temporadas de American Horror Story, que cuentan su historia y cómo fue que hizo sus cosas. Y él fue la persona que inspiró a Stephen King a crear a Pennywise para su libro. Y él mismo, como él actuaba igualmente en un pueblo lejano en Estados Unidos, Stephen King tomó esta historia como referente, obviamente cambiándole toda la subtrama y poniéndolo como un ente malvado y sobrenatural. Pero básicamente es la historia de este asesino. Pero ojo, no todo es Estados Unidos, como le digo. O sea, no todos los estadounidenses son malos, aunque parezca que sí. También lastimosamente hubo personas malvadas en Latinoamérica. Por lo menos hubo un señor llamado Pedro López, nombre genérico sí, pero es mayormente conocido como el monstruo de los Andes. Esta persona se encargó de caminar todos los Andes, tipo Perú, Chile, Uruguay, Argentina, desviviendo a niñas pequeñas de entre 6 y 10 años durante mucho tiempo. Llegó a descubrirse que desvivió a más de 300 personas y antes de meterla preso. Y se supone que hay muchas más que posiblemente él fue, pero no hay pruebas sustanciales que digan, que corroboren esta información. Lastimosamente, este señor fue liberado en 1998 y por ahí debe estar. Ojalá él esté pasando muy mal, ojalá y no esté bien, que esté pasando por cosas horribles, por todas las atrocidades que llegó a hacer en la historia. También pues, de Venezuela, ¿saben quién es? Los que no son de Venezuela les voy a contar. Está el comegente llamado Don Ángel Vargas. Este señor fue un loco, porque él está clínicamente loco, que se encargó de comer a varias mujeres antes de ser atrapado en Venezuela. Y cuando él lo atrapan, que empiezan a hacer las investigaciones, él cuenta que él lo hizo repentino. Fue como que un día se antojó y quiso probar qué sabía la carne humana, pero que se prefirió por las mujeres, debido a que según él sabían mejor, que el hombre sabía feo, que sabía seco. Un señor detestable que, bueno, lastimosamente azotó Venezuela en su momento
y que se supone que este año podría salir. Todavía no han dicho nada. Se dice que todavía no va a salir, pero según la información del caso, este año tiene una audiencia para ver si lo dejan libre o no. Esperemos que no. Una persona así no debería estar en la calle. Y hay muchas personas que quizás no son seriales, pero sí han desvivido a otros, que, bueno, lastimosamente todavía se encuentran en la calle. Pero, por suerte, entre comillas, actualmente se ha demostrado de que hay muchísimos menos asesinos seriales debido a la cantidad de información que puede llegar en pocos minutos. O sea, muchas de estas historias llegaron a ser tan relevantes era porque no los podían atrapar, que nadie sabía sus identidades. Ahora es muchísimo más fácil detectar quién es la persona por alguna cámara, por algún mensaje que quizás tuvo esta persona a través de Facebook, Twitter, Instagram o algo, o porque a 3 cuadras antes en una cámara de seguridad lo vieron. Así que por suerte ya no se ven este tipo de historias tan fuertes de gente que ha desvivido a tantas personas. Esperemos que en algún punto dejen de existir estas asquerosas personas y que el mundo sea un poco mejor. Esperemos que el mundo sea un poco mejor para que ya personas no sufran este tipo de acontecimientos. Porque gente loca va a haber en todo el mundo y gente mala también, pero la idea es tratar de ser mejor y que poco a poco seamos más las personas buenas que las malas. Pues esta rara reflexión final, voy a recomendarles películas muy buenas que pueden hablar un poco del tema. Está Misery, que la voy a poner por acá. Es una película vieja que adapta la historia de Stephen King. No habla per se de este tema, pero sí te muestra cómo funciona la mente de una persona desquiciada que podría hacer todo con tal de que se logre su cometido. Es muy buena, es un terror psicológico muy bueno, clásico de Stephen King, y los actores que aparecen son increíbles. Te deja toda la película incómodo y pegado en la punta del asiento esperando que todo termine. Una película que a mí me encanta, que para subir un poco el ánimo, yo amo Scream. Pueden ver a Scream 1 y Scream 2 son mis favoritas, pero la primera es la mejor de todas. Las recomiendo 100%. Y a nivel musical, la verdad es que con el tema no quiero recomendar ningún tipo de canción porque siento que no pega tanto con lo serio del video. Por lo cual, nada, se las debo. Ya la semana que viene les estaré dando un video un poco más divertido y les voy a recomendar más cosas por que no se los di tanto. Bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse, compártanlo y déjenme un comentario de algún tema que les llame la atención. Nos vemos, hasta luego.